Five Nights at Freddy's siempre ha tenido una historia complicada. El lore cambia en prácticamente cada entrega nueva que llega, y desde que la historia principal depende también de libros, esto se ha vuelto aún más complicado de entender. Por supuesto que, con la llegada del nuevo juego, titulado Secret of the Mimic, esta situación no iba a cambiar. Por el contrario, recibimos uno de los retcon más agresivos que ha tenido la franquicia en general. Y es que para los que no sepan qué es un retcon, se trata de tomar aspectos que habían sido introducidos previamente y alterarlos lo suficiente como para que puedan formar parte de la nueva historia que se está contando. Y sí, FNAF no era ajeno a esta práctica, pues ya en su momento tuvimos la revelación de que todos los juegos, hasta Pizzeria Simulator, son juegos también dentro del canon de FNAF, que fueron hechos por un desarrollador contratado por Fazbear Entertainment con el fin de limpiar su nombre luego de décadas de rumores que los dejaban mal parados. Siendo que esto supuso un cambio total a cómo veíamos los juegos de Five Nights at Freddy's, al tratarse de una estrategia de la maquiavélica empresa dueña de los animatrónicos. Y ahora, en la actualidad, tenemos un caso similar con el secreto de Mimic, que vino a cambiar cosas que creíamos saber por los Tales from the Pizzaplex, pero que ahora sabemos que no fue como se nos había contado. Si quieres descubrir de lo que hablo, quédate y a continuación te pediré que te sientes, te traigas una botanita y me dejes acompañarte a este viaje por la siempre enigmática historia de Five Nights at Freddy's. ¡Comenzamos! Aunque la historia de Secret of the Mimic es una de las más fáciles de comprender, también es una de las que más cambios ha traído al canon de Five Nights at Freddy's. Y es que para los que nunca han tocado alguno de los libros de la saga, les cuento que en la saga titulada Tales from the Pizzaplex se nos relató prácticamente toda la historia del jodido Mimic. Desde la creación del animatrónico hasta su encierro en los túneles debajo del Pizzaplex, pasando por una serie de varias kills al puro estilo de un slasher noventero, y cómo llegó a estar bajo el yugo de la entidad virtual conocida como MXIS, que sí se sabe la de chambear. Pero afortunadamente para el caso de los que nunca leyeron nada de esto, y para infortunio de los que se compraron los libros creyendo que formaban parte del canon, esta historia fue mandada a la basura, en lo que parece uno de los clásicos troleos de Scott Cawthon, o uno de los cambios más necesarios para la saga por más que este sea agresivo con lo que ya se había planteado en la misma. Para este punto supongo que te estarás preguntando, si la historia de Mimic en los libros ya no importa, entonces ¿cuál es la nueva historia y qué es lo que le aporta al lore? A lo que yo te digo, excelente pregunta, querido Andy. Suponiendo que te llames Andy, por supuesto. Pues para empezar tenemos Murray's Costume Manor, una fábrica de trajes y disfraces creada por Murray padre, la cual es heredada por Edwin Murray tras el fallecimiento de su padre. Un sujeto con grandes ideas e ingenio, pero que no sabía absolutamente nada de administrar una empresa, al punto que casi la lleva a la quiebra. Pero aún así acepta hacerse cargo de la fábrica y empieza a tener un enorme éxito cuando varias empresas empiezan a encargarle trajes, entre ellas una que nosotros bien conocemos, de nombre Fazbear Entertainment, dirigida por sus dos creadores, de nombre Henry Emily y William Afton, quienes piden ayuda con la construcción de sus trajes animatrónicos para el restaurante Fredbear's Family Diner, siendo estos trajes los famosos Fredbear y Spring Bonnie. Henry y William quedan encantados con el trabajo de Murray y rápidamente se hacen socios, aunque cada uno con fines muy diferentes, pues para estos momentos el señor Afton ya empezaba a tener planes perversos para adquirir más poder que eventualmente le ayudaría con su búsqueda personal por la inmortalidad y sus inhumanos experimentos de pesadilla. Pero no nos adelantemos, pues aquí tenemos uno de los primeros aportes, y es que a diferencia de lo que se creía, William y Henry no crearon por sí solos a Fredbear y Spring Bonnie, sino que comisionaron la manufactura de estos trajes animatrónicos para poder comenzar con el primer establecimiento de los muchos que vendrían después. Pero ojo, esto no quiere decir que Afton y Emily eran unos charlatanes que de genios tenían más bien poco. Por el contrario, ellos diseñaron los trajes y los mecanismos Springlocks tal como los conocemos, y al no tener las herramientas ni el equipo necesario para construirlos, le pidieron a Edwin que lo hiciera, lo que si me lo preguntan, tiene más sentido que lo que creíamos antes, donde los sujetos de la nada se aliaban y construían el enorme imperio en el que sabemos que se convirtió Fazbear tras el éxito de las primeras pizzerías. Pero bueno, el caso es que los trajes animatrónicos son un éxito al igual que la pizzería, y tanto William como Henry se acercan más, tanto a Edwin como a su esposa Fiona,
quien es una pieza clave de todo esto, pues ella es una talentosa diseñadora de personajes y trajes, por lo cual Henry y William piden la creación de un nuevo personaje para una nueva franquicia de restaurantes muy aparte de la de Fredbear's, por lo que Fiona se pone manos a la obra y crea ni más ni menos que a Chica el Pollo, con ello confirmándonos que ella fue la primera del cuarteto original en ser creada, lo que incluso le quita más importancia al pobre Freddy, que cada vez pierde más y más importancia en su propia saga. El buen recibimiento de la polla, hablo de Chica mal pensado, es tal que William y Henry le ofrecen a Fiona el puesto de gerente en el restaurante de Chica's Party World, aceptando y con ello siendo manager del nuevo restaurante, sin dejar de lado a Edwin y la fábrica, pues fue justamente trabajando en la fábrica donde se conocieron en primer lugar. Con esto tenemos dos datos nuevos, y es que el diseño de Chica y su cupcake fueron elaborados por Fiona y no por William o Henry, y que la polla, sigo hablando de Chica mal pensado, fue la primera de los animatrónicos clásicos en ser creada, además de que tuvo su propio restaurante que convivía con el de Fredbear's, por lo que lo lamento por el buen Sabino 69, pero su teoría de Golden Chica tiene un menos validez que antes. Es así que en algún punto de los 70, Edwin y Fiona tienen un hijo al que llaman David, que por algún motivo quiere otro David. Y ok, ya le paro con los chistes de la canción rancia de Mimic. El punto es que todo parecía ir viento en popa para Edwin y su hermosa familia, que aunque tenía problemas con la obsesión de Edwin por mantenerse siempre trabajando, gozaba de un éxito sin precedentes gracias a la asociación con los dueños de Fazbear Entertainment, al punto que pudieron mantener la enorme mansión que Edwin heredó cerca de la fábrica, la cual cuenta con unos túneles subterráneos que serán una herramienta misteriosa que necesitaremos más tarde. Pero pronto, la vida les dejaría de sonreír definitivamente a Edwin y su familia, pues Fiona moriría trágicamente en un incendio dentro de un Fazbear Fall Fest, y con ello la vida de Edwin se retorció a un enfermizo punto del que no tendría retorno. Dado el dolor y la pena de haber perdido a su esposa, el estrés de no poder cuidar a David solo y los encargos cada vez más exigentes de la empresa Fazbear, Edwin tomó la decisión de crear a un animatrónico capaz de imitar cualquier cosa, al que nombró Mimic 1, con la intención de imitar a Fiona y así evadir el dolor de ya no tenerla presente. Aunque de corazón espero que sea solo en lo personal y no tengamos al primer mecanofílico confirmado de Five Nights at Freddy's. Para agregarle más sal a la herida, David, que en ese momento contaba con apenas 3 años, también fallece en algún momento sin fecha determinada, en el que probablemente sea un accidente en el que fue arrollado, pues en algunas cintas vemos referencias como la pelota del niño junto a una carretera. Además que este fue el modo en el que murió en el canon antiguo, y en la canción chistosa de la que dije que ya no hablaría. Más destrozado que nunca, Edwin construye un segundo animatrónico de nombre Mimic 2, a petición de Mimic 1, pues este último deseaba continuar con la retorcida dinámica de madre e hijo que había obtenido con David, enseñándole algunas conductas del pequeño que Mimic 2 imitó a la perfección. Hasta que un día, Edwin se harta de la enfermiza farsa en la que se había convertido su vida, y destruye a Mimic 1 frente a Mimic 2, que sin saberlo, aprende el concepto que dictaría su comportamiento por el resto de su vida artificial: la violencia. Tras la destrucción de Mimic 1, Edwin guarda el código de este animatrónico en un servidor gigante al que nombra Fiona con el fin de mantenerse lo más cuerdo posible, pese a que ya había cruzado más de una línea de la que ya no había vuelta atrás, y que para ese punto estaba siendo el títere de alguien que estaba destrozando más y más su vida. Siendo aquí donde entra nuestro desquiciado morado favorito, pues William Afton había quedado tan fascinado con la maquinaria y tecnología de la fábrica de Edwin que empezó a maquilar un plan maestro para quedarse con absolutamente todo lo que alguna vez le perteneció a los Murray. Alto ahí, loca. Antes de continuar te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y compartas este video si quieres disfrutar más contenido como este, ya que eso me apoya y me anima bastante para seguir con estos y otros videos. Sin más relleno por ahora, continuamos. En algún punto mencioné que Edwin se la pasaba trabajando e incluso llegó a ignorar a su familia, al punto que se perdió el segundo cumpleaños de David. Esto porque William empezó a contactar con varios empleados de Murray's Custom Manor con el fin de convencerlos de renunciar a cambio de obtener beneficios en Fazbear Entertainment y sus distintos establecimientos, lo que eventualmente funcionó y la carga de trabajo se volvía cada vez peor en la fábrica de Murray.
Sumado a esto, llegó la pérdida de Fiona y David, que solo rompieron más a Edwin, y por ello creó a Mimic 1 y 2, de los que William se enteró por uno de sus espías dentro de la fábrica, pero que Edwin evitó vender a toda costa e incluso intentó alejarse de Fazbear por haber convencido a trabajadores suyos para que se fueran. Pero por más que lo intentó, Edwin no se pudo alejar, sobre todo porque por esas fechas se le encargó a su empresa la creación de nuevos trajes y el prototipo de una pizzería que más tarde se conocería como Freddy Fazbear's Pizza, e incluso Henry, manipulado por William, pediría nuevos modelos Springlocks para Fredbear y Spring Bonnie, que al final fueron rechazados y sepultados junto al centenar de diferentes proyectos, como la creación de un nuevo animatrónico llamado Montgomery Gator. Todo ello siendo parte del plan de William, que, consciente de las pésimas habilidades administrativas de Edwin, quiso llevarlo a un punto de quiebre donde no tuvo más opción que vender su fábrica y su mansión a Fazbear, aunque William le permitió seguir viviendo en la mansión y trabajar como ingeniero en jefe de Fazbear Entertainment, lo que consciente o inconscientemente fue el toque final a su plan maestro, ya que Edwin muere en una explosión dentro de su mansión, suplicándole a Mimic 2 que lo ayude, pero este último lo ignora del mismo modo en el que Edwin ignoró a su propio hijo en su momento. Y es aquí cuando más datos tenemos, pues vemos por primera vez el prototipo de la icónica pizzería del primer juego como parte del nombrado Proyecto Fazbear, que William y Henry cargaron para abrir nuevos locales con nuevos personajes, siendo este el motivo por el que ya había figuras e incluso un show de televisión en 1983 donde existía la banda original junto a Fredbear y Spring Bonnie en el programa infantil llamado Fredbear and Friends, que más tarde se convertiría en el show animado de Freddy y su banda que vemos en Security Breach. Pero hasta entonces nos encontramos con este primer maquiavélico plan que resultó salir mejor de lo esperado. Tanto que personalmente creo que William estuvo implicado en no solo uno, sino en todos los fallecimientos de la familia de Edwin. Desde el incendio que le quitó la vida a Fiona en un festival que a fin de cuentas es patrocinado por Fazbear Entertainment. El accidente que le quitó la vida a David pese a ser un niño pequeño que, aunque era pequeño, sabemos que es algo que jamás ha detenido a Afton. Y, ¿por qué no?, la explosión que acabó con Edwin en la mansión que William convenientemente le dejó conservar luego de adueñarse de prácticamente todo lo que le pertenecía. Y sí, yo sé que esto ya es mucha especulación, pero si somos honestos, no va en contra de algo que William hizo y haría después de todo esto, por lo que si cabe la mínima posibilidad de que sea posible, personalmente no dudaría ni un segundo en culpar a Afton por cada horror que pase en esta historia, por muy mínimo que este sea. Otro dato importante es que el vato que le pega a la pared, es decir, Montgomery Gator, fue creado desde los tiempos de Fredbear, pero fue encapsulado hasta la época del Pizzaplex, aunque todo indica que Fazbear utilizó su diseño para mercancía, pudiendo ser de ahí de donde Andrew sacó su icónica máscara de caimán, como sabemos que utiliza en el relato, donde descubrimos que él es el encargado de torturar la mente de William en la UCN. Pero aún hay más, pues como recordarán, mencioné unos túneles que serían importantes posteriormente. Y es que en este juego vemos que la fábrica de Murray tenía unos túneles que conectan con la mansión de Edwin, la cual contiene una peculiar habitación que los más fanáticos reconoceremos enseguida. Y es que en el final más complicado de conseguir, nos enfrentamos a Mimic 2 en un intento por reprogramarlo para que se deshaga de sus instintos violentos, con un código extraído del servidor denominado como Fiona, que se encuentra en el prototipo de la oficina de la pizzería de Freddy's, lo que al final Arnold logra y Mimic 2 vuelve a comportarse como David, al menos hasta que su código vuelva a salirse de control y su sed de sangre despierte para convertirse en el Mimic que hemos visto desde Help Wanted hasta el DLC de Ruin. Pero claro, eso no es todo, y es que suponiendo que este final sea el canónico, se nos revela dónde estuvo Mimic todo el tiempo desde 1979 hasta la creación del Pizzaplex, y también, y más importante aún, que la mansión de Edwin Murray es ni más ni menos que la casa de Five Nights at Freddy's 4, pues la habitación de la batalla final contra Mimic 2 es prácticamente la misma que aquella donde los Nightmare acechan a su víctima noche tras noche como parte del enfermizo experimento de William Afton detallado en el relato conocido como Ditofobia, de paso indicando que no todos los Tales from the Pizzaplex fueron descanonizados, sino que hay algunas historias canon y otras que no lo son, tal como sucedió con los Fazbear Frights años atrás. Y todavía hay más, pues como bien sabemos, esos túneles que conectan con la mansión son los que William utilizó para transportar a sus víctimas sin que nadie lo viera, lo que podría señalar que la fábrica de Murray se convirtió en Circus Baby Entertainment and Rentals, pues al ser propiedad de William, nadie le cuestionaría nada
cuando este quiso abrir su propio restaurante, y de paso conocemos el medio por el cual nunca se le pudo probar nada a Afton, pese a que sí se le señaló como sospechoso en los hechos que ocurrían en los cada vez más infames establecimientos de Fazbear, algo que honestamente me gusta bastante, pues nuevamente le da unas pinceladas de coherencia a algo ya conocido, pero que perdía congruencia cuando analizabas que William se puso a crear sus propios animatrónicos y una enorme instalación subterránea de la nada, mientras que aquí descubrimos que lo que hizo fue maquilar un plan que le arruinó la vida a un pobre inepto cuyo error fue confiar en alguien tan cruel como el apodado Hombre Morado. En cuanto a Mimic 2 y el servidor de Fiona, también me gusta que dan a entender qué fue de ellos en los casi 50 años que hay entre este juego y Security Breach, y es que nuevamente, suponiendo que este final sea el canónico y no alguno de los otros dos que el juego posee, es fácil suponer que Mimic 2 se mantuvo guardado en la mansión y que William no le encontró alguna utilidad para sus fines, por lo que lo dejó inactivo por bastantes años, no llegando a ver el monstruo en el que se convertiría, pues en una de las búsquedas de Fazbear encontraron a Mimic 2 y cargaron su programación en la experiencia virtual llamada Help Wanted, alimentándolo con las historias y rumores de las fechorías de Afton, lo que activó sus protocolos violentos una vez más, y con ello se creó al infame virus de Glitchtrap, que aprovechó la tecnología de la Red Bunny para poseer a Vanessa y a Gregory, creando con ello a Bunny, quien eventualmente ayudó a Mimic 2 a regresar a un endoesqueleto, el cual vemos en la persecución final de Ruin, mientras Gregory, junto al padre de Cassie, ayudan a Vanessa a liberarse del control de Mimic en el final canónico de Security Breach y Help Wanted 2, respectivamente. Y por su parte, también descubrimos que el servidor Fiona es el servidor que durante Ruin almacena a la entidad conocida como MXIS, que se trata de un programa modificado por Gregory y Vanessa, cuya finalidad es justamente mantener bajo control a Mimic 2, pues la base de su código es la de Mimic 1, quien, como ya se relató, tiene un instinto maternal hacia el segundo Mimic, pero como bien sabemos, esto al final no resulta, ya que Cassie desactiva a MXIS y libera sin querer a Mimic 2 para una última persecución antes de quedar enterrado de nueva cuenta gracias a la frialdad de Gregory con su supuesta amiga. Es así como termina el recorrido por todos los aportes que Secret of the Mimic le hizo al lore de Five Nights at Freddy's, cuya historia, como dije, es sencilla, fácil de entender en comparación a otras entregas y con seguridad es una de las tramas que más han enriquecido el lore general de la saga de videojuegos, muy a pesar de que se haya sacrificado la historia de Mimic en los libros para desarrollarla mejor dentro de los mismos juegos, y que con ello se sienta como una precuela tan bien escrita que hasta sorprende la cantidad de detalles que otorga para armar el enorme rompecabezas que es la historia de Five Nights at Freddy's, pese a que sigue y seguirá habiendo algunos cabos sueltos con los que siempre podemos seguir teorizando, hasta que Scott lo canonice o elimine de la cronología dependiendo del humor en el que ande. Con esto vamos cerrando el video, no sin antes mandarle un saludo a Video Galaxy Games 6861 por haber seguido la dinámica en el video anterior. Y si tú quieres un saludo, deberás comentar tu nombre de usuario junto a la frase Mimic me imitó, seguido de una actividad de tu preferencia, siempre y cuando esto no sea digna de funa o ban. Sin más que decir por el momento, me despido deseándote un buen día, tarde o noche, y nos veremos cuando FNAF vuelva a cambiarle la cronología a todo el fandom en internet. Pobre J, tendrá que rehacer su video otra vez. Hasta la próxima.